Otra cosa es, desde luego, lo que va a suceder durante el reinado de Felipe IV. Durante este, pues creció la posibilidad de que el rey fuese dominado por un grupo reducido de familias nobles, en primer lugar la familia de Sandoval, los llamados Sandovales, y sus parientes, bajo la atenta mirada del duque de Lerma. Y más tarde, por el conjunto de personajes que se generaron, sobre todo en tres familias: los Zúñigas, los Guzmanes y los Haros, bajo la dirección del conde duque de Olivares. Aparte de eso, hay que tener en cuenta la evolución del sistema administrativo que se crea con el gobierno de la Casa de Austria, especialmente por la importancia del imperio. Es evidente que ese imperio necesitaba pues un sistema burocrático y muy complejo, precisamente por la enorme diferencia que existía en la España de aquellos tiempos con el resto de los países europeos. Es algo que luego a lo largo de la historia va también a desarrollarse, porque evidentemente la desaparición del Imperio Español conduce a la aparición o a la sucesión por parte del Imperio Británico, con todo lo que ello implicaba. Eso tendremos tiempo de hablarlo en otro momento. En el periodo en el que estamos, pues conviene plantear que para dirigir ese complejo institucional, el rey necesitaba que, como no se puede decir que sea de otra manera, un hombre de confianza para ayudarle a sobrellevar sus complejas tareas administrativas. Ya hemos dicho que sobre todo Felipe II. Felipe II es, digamos, no un claro ejemplo de monarquía absoluta, que lo era. Era un ejemplo de monarquía personalizada. Es decir, podría haber tenido pues cualquier otra cosa, pero Felipe II, era común, y así se ha recogido a lo largo de la historia, que como habitual usuario de la pluma fue el que introdujo las consultas por escrito, y ese estilo perduró y casi dio lugar a la aparición de los validos, porque oprimidos los reyes con la prolijidad de varios papeles, es fuerza que llegue un momento en que necesiten a uno y que éste sea no solo válido, sino válido. Esta figura la podía desempeñar perfectamente un secretario, pero concretamente Felipe III no tuvo secretario privado, sino que sus validos despachaban con su real persona pues las consultas y los expedientes que hacía el secretario. Entonces, eso demuestra la incapacidad de los sucesores de Felipe II de conservarlas alejadas del poder monárquico.
Sin embargo, los autores, especialmente Tomás y Valiente, destacan que los validos que provenían de la aristocracia fueron capaces de servir al rey como instrumentos para la recuperación de una autoridad real que se veía en peligro, o que la veían ellos en peligro, de ser enajenada por una burocracia cada vez más patrimonializada, como ya veremos. Es decir, también para algunos autores significa que la presencia de estos válidos provenientes de la aristocracia indicaba que los monarcas hispanos habían sido capaces de convertir a la nobleza, y más particularmente a la aristocracia, en una nobleza de servicio, un tema que sin embargo está pendiente de una profunda investigación, porque se da el caso de que Valenzuela, un advenedizo en el siglo XVII, no tenía las mismas posibilidades de imponerse en las estructuras tradicionales del poder que un noble de antigua casa. Sin embargo, es un hecho que manejando el poder a veces por vía del Consejo de Estado y a veces entre bastidores y haciendo uso de juntas compuestas de hechuras y de ministros especialmente escogidos, los válidos del siglo XVII intentaron imponer sus deseos sobre la rígida máquina administrativa que había creado Felipe II. La clave de su éxito, igual que el gran reto para todos los válidos europeos, fue cómo lograr manipular la distribución de mercedes reales a fin de promover lealtad y servicio a la corona, un reto todavía más perentorio en una sociedad organizada sobre la base del patronazgo y el clientelismo. Conseguir controlar el patronazgo real requería, en primer lugar, ser capaces de concentrar en la corte y más específicamente en las manos del válido las múltiples redes de patronazgo que afectaban a todos y cada uno de los rincones de la monarquía. Así, el válido ministro, fue capaz de jugar un papel positivo en el fortalecimiento del poder real en una época en la cual el clientelismo amenazaba con subvertirlo. Por ejemplo, Lerma consiguió crear casi un partido dentro de la corte, y la administración que proporcionaba una estabilidad y una cohesión a la vida política en beneficio del servicio real. Es algo que conseguiría más tarde el cardenal Richelieu en Francia, al utilizar a sus partidarios para ejecutar las órdenes reales, donde carecía de confianza en la lealtad y eficacia de los ministros. El señor Dumas se encargó de poner eso de relieve en una de sus novelas famosísimas. Si comparamos la Francia de Luis XIII con la España de Felipe III y Felipe IV, de alguna manera el poder Richelieu no solo creó su propia clientela administrativa en París, sino que también logró extenderla a las provincias en beneficio de la autoridad de la corona. Eso no era tan fácil en el Imperio Español por razones obvias, pero sí era muy conveniente de utilizar para una monarquía compuesta de distintos reinos, como era la monarquía hispana. Sin embargo, ni Lerma ni Olivares lo consiguieron. De todas maneras, sí es cierto que durante la vida política de ambos intentaron intervenir en la vida política de la corona de Aragón, pero no ha llegado mucho a nuestro conocimiento.
los dos pálidos, tanto Lerma como Olivares, tenían una política coherente dirigida a controlar la política municipal en Castilla, pues cabe la posibilidad, porque los nombramientos, concretamente por Olivares, de hechuras suyas como regidores en las ciudades, pues todo parece apuntar a que representaba algo más que un acto simbólico dirigido a premiar a sus más estrechos colaboradores o a las intenciones, sobre todo de Olivares, de influir en las decisiones de aquellas ciudades que tenían voto en Cortes y por tanto eran de enorme importancia para la política fiscal de la monarquía. Que tengáis buena tarde.